Fedegan, Fondo Nacional del Ganado, presentan Manual Práctico Ganadero. Bienvenidos a una edición más de su Manual Práctico Ganadero. Soy Ricardo Arenas, su profesional ganadero amigo. Continuando con nuestro bloque de videos dedicados a la conservación de forrajes, hoy revisaremos los conceptos básicos de fabricación de un buen silo para alimentar nuestros animales. Al igual que la nidificación, el ensilaje nos permite regular la oferta nutricional para los animales, guardando forrajes producidos en épocas de alta producción para ser utilizados en épocas de escasez, como los fuertes veranos o los inviernos prolongados. Este método de conservación se basa en un proceso de fermentación anaerobia, o sea, en ausencia de aire, lo que permite conservar los nutrientes contenidos en los alimentos. Podemos ensilar casi cualquier material vegetal que se utilice para alimentación animal, como forrajes, frutas o tubérculos. Sin embargo, es recomendable utilizar forrajes de alta producción de biomasa, medida en su relación hojas-tallo, y con un contenido de carbohidratos elevado, ya que estos promueven los procesos de fermentación necesarios en el ensilaje. La calidad del ensilaje depende de la materia prima y en gran medida de las buenas prácticas utilizadas a lo largo de todo el proceso de su realización y almacenamiento. Si vamos a ensilar gramíneas como el maíz y el sorgo, el momento ideal de cosechar el cultivo es cuando el grano está lechoso, y para las leguminosas es en estado de prefloración, cuando igualmente su contenido de nutrientes es el más alto. La utilización de silo en la nutrición de bovinos y bufalinos permite que los animales mantengan la condición corporal e incluso obtengan ganancias de peso en épocas críticas. El ensilaje permite almacenar grandes cantidades de comida por periodos de tiempo prolongados sin perder su valor nutritivo, manteniendo una buena digestibilidad y palatabilidad para los animales. Existen diferentes tipos de silos que, dependiendo de la infraestructura y maquinaria con que contemos en la finca y del material que se desee ensilar, debemos escoger. Estos son: silo de bolsa. En este sistema se utilizan bolsas de color negro calibre 6 u 8 con capacidad de 40 a 50 kilogramos, en las que el llenado y compactación puede realizarse en forma manual o mecánica, con el uso de una prensa sencilla. Este método es ideal para pequeños y medianos ganaderos, es de fácil manejo a la hora de su utilización y permite su transporte y comercialización. Silo en tanques o canecas. Esta forma de ensilar utiliza canecas plásticas con capacidad de 30 o 55 galones e incluso tanques de más capacidad, con tapa bien sea de cierre por presión o por roscado. El material para ensilar se va adicionando en capas para ir compactando manualmente o con el uso de una herramienta o prensa. Estas canecas y tanques tienen un costo inicial alto, pero al ser reutilizables, el costo de producción disminuye sustancialmente. Por ser de un material muy resistente, son ideales para silos de materiales muy duros o leñosos, como la leucaena, el matarratón o algunas frutas y semillas. Su almacenamiento es muy fácil de realizar y por su tamaño individual, su utilización es muy sencilla y eficiente. Silo Press. Este es un sistema de ensilaje más moderno que requiere maquinaria especializada y permite almacenar grandes cantidades de comida de manera muy rápida en su elaboración. Este método es usado entre medianos y grandes ganaderos que los producen fundamentalmente para su propia utilización, pues su comercialización exigiría un reempaque. Silo de montón. Este tipo de silo, muy usado entre los medianos y grandes ganaderos, permite conservar grandes volúmenes de biomasa forrajera. Se realiza en el potrero y el lugar seleccionado debe tener fácil acceso y muy buen drenaje para evitar el encharcamiento y daño del producto. Este método consiste en colocar un plástico calibre 6 u 8 y de ancho suficiente para usar parte del mismo a la hora de cubrir el montón, y extender sobre este capas de 30 a 40 centímetros de espesor e ir apisonando para extraer el aire, generalmente con el uso de un tractor.
para posteriormente cubrir el montón con el mismo plástico y luego sellarlo. Su comercialización exigiría igualmente un reempaque. Silo tipo búnker. Este método de ensilaje que dio origen al silo de montón generalmente se realiza a manera de excavación rectangular. Cuenta con 2 paredes laterales inclinadas, muchas veces en cemento, y piso en concreto, que facilitan el apisonado. El acceso para depositar el material en capas y apisonarlo con el uso de un tractor es generalmente por los extremos. Por la mayor infraestructura requerida, este método ha perdido utilización. Su comercialización exigiría igualmente un reempaque. Para una mejor comprensión del proceso de ensilaje y los detalles a tener en cuenta en cada tipo de ensilaje, describiremos a continuación los pasos que se deben realizar en la fabricación de todo tipo de silo. Primero, el alistamiento. Previo al proceso de ensilaje se debe realizar la selección del material a ensilar, ya sea de sobreoferta forrajera o de material cultivado para ese fin concretamente. Es importante realizar un cálculo de la cantidad en toneladas a ensilar para preparar los insumos necesarios y definir el tipo de silo a realizar, la maquinaria requerida y el sitio donde se realizará y almacenará. Segundo, cosecha y picado. Luego de cortar para cosechar el material a ensilar, se procede a su picado, dejándolo de un tamaño entre 2 a 3 centímetros para permitir la compactación adecuada y lograr la anaerobiosis requerida en la fermentación. Si el tamaño de las partículas queda demasiado pequeño, el proceso de rumia a la hora de ser consumido por los bovinos disminuye, y si queda muy grande, su compactación se dificultará quedando demasiado aire al interior del silo, lo que retarda la fermentación y generará mayores pérdidas por daño o putrefacción aerobia no deseada. Tercero, llenado. Dependiendo del tipo de silo, el llenado se realiza en capas más o menos delgadas, facilitando su compactación. Cuando son silos de búnker o montón, estas serán de 30 o 40 centímetros de espesor y se compacta, generalmente con el paso de un tractor. Cuando es un silo de bolsa o en canecas, se adicionan capas más delgadas y se ejerce presión manual, pisándolo o con la ayuda de una herramienta haciendo que el oxígeno salga con mayor facilidad. Cuando se usan aditivos como la melaza e inóculos de microorganismos que aceleran el proceso fermentativo, su aplicación es entre capa y capa del llenado, aunque no es indispensable su utilización. El uso de melaza es muy recomendado principalmente para materiales con bajo contenido de carbohidratos como pastos y leguminosas de trópico alto, y se debe realizar en una proporción del 5% del peso fresco del forraje. Los inóculos favorecen la producción de ácido láctico y por consiguiente el menor consumo de los azúcares del material en el proceso fermentativo, mejorando la calidad del producto final. Cuarto, sellado. Una vez terminado el proceso de llenado y pisado, se debe sellar lo más herméticamente posible. En los silos de montón se cubre con el mismo plástico utilizado en el piso y los extremos se cubren con una capa de tierra de aproximadamente 30 centímetros de ancho. Generalmente se utiliza cubrirlos con palos, llantas y piedras o con una capa delgada de tierra recubriendo todo el plástico, buscando que éste conserve su ubicación y por consiguiente se evite el ingreso de aire al silo. En el caso de los silos de bolsa, esta se sella amarrando la boca con una pita o un caucho preferiblemente, pues los nudos de alambres pueden romper la bolsa. Antes del sellado es aconsejable usar una aspiradora para extraer el exceso de aire dentro de la bolsa y proceder al sellado evitando el ingreso de oxígeno. Cuando el silo es en canecas plásticas, se debe llenar completamente hasta el borde y tapar herméticamente para evitar que entre aire nuevamente, idealmente usando un pedazo de plástico a manera de empaque. Quinto, almacenamiento. El silo debe protegerse de la humedad, de roedores y de los animales que puedan ocasionar daños en el plástico, perdiéndose la anaerobiosis y cortando el ciclo fermentativo, y por consiguiente aumentando las pérdidas de producto. Durante el proceso de fermentación y al momento de su utilización parcial, es necesario mantener los plásticos en perfectas condiciones para evitar el ingreso de oxígeno al silo. En general, un buen ensilaje está listo para ser consumido pasados 30 a 40 días de su empacado,
Sin embargo, esta técnica bien realizada permite almacenar alimentos por meses e incluso años. Es importante advertir que una vez abierto el silo, este debe ser consumido lo más pronto posible. Cuando su utilización se realice durante varios días, es necesario volver a sellar correctamente cada que se utilice y así evitar el ingreso de aire y humedad que lo deterioren. Como tips o claves importantes a tener en cuenta en un buen ensilaje, recuerde que el color de este debe ser de un tono parduzco a verde amarillento e incluso un café claro. Su olor característico es fuertemente aromático, dulzón o a frutas, pero siempre agradable para los animales. Su textura es firme y no debe deshacerse con facilidad al momento de la manipulación. El pH en general es ácido, estando alrededor de 4.2 o un poco menos. La humedad no debe ser mayor del 70%. Si no cuenta con un medidor de humedad, una forma práctica de conocerla es apretar una pequeña cantidad del silo en la mano. Si escurre líquido entre los dedos con mucha facilidad, el silo está demasiado húmedo. Y si no hay restos de humedad y por el contrario se siente áspero, estaría demasiado seco. Y les dejo mis mensajes de hoy. El primero, un buen ensilaje nos permite alimentar nuestros animales de una manera práctica y nutritiva. El segundo, la palatabilidad y el consumo por parte de los animales es el mejor indicador de su calidad. Tercero, el mantener la anaerobiosis durante todo el proceso y el uso del silo es la regla de oro para el manejo de silos. Soy Ricardo Arenas y esta fue una entrega más de su Manual Práctico Ganadero. En nuestra próxima cita hablaremos de otro de los métodos de conservación de forrajes, el proceso de enolaje. Hasta entonces. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.